Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Your Mind, Atiende tu Mente. Yo soy Roxana Parra Sepúlveda y voy a estar con ustedes hoy y especialmente con nuestra querida Gaby Cabrera Kimchi. Gaby es una especialista en medicina funcional, es coach de salud de la mujer, es defensora y educadora de la salud holística, fundadora de Wellness with Gaby y creadora del método Vida Óptima. Gaby, siempre un placer darte la bienvenida en Mind Your Mind y mucho más hoy que vamos a estar hablando en español. Estamos haciendo este episodio especialmente para toda nuestra gente que está escuchándonos en español. Bienvenida. Ay, gracias, no sé, estoy súper emocionada de estar aquí contigo hoy. Ya habíamos hecho esto en inglés y me siento hasta un poco rara hablando en español, si te digo la verdad. He pasado 3/4 de mi vida viviendo en países gringos y ahora yo siento que este es el año en el que quiero conectarme con mis raíces. Para mí se ha convertido en algo esencial, la verdad. Así que es el primer podcast que estoy grabando en español y me ilusiona muchísimo hacerlo con... Bueno, qué honor entonces, qué honor tenerte en este primerísimo podcast en español, porque para nosotras es muy importante, algo que venimos hablando ya hace un tiempo, lo hemos conversado en inglés y para mí era súper importante poder traer esta conversación también en español, porque veo tu trabajo y veo cuál es la visión que tienes del trabajo, especialmente con la salud de la mujer. Y bueno, conversando sentimos nosotras, quiero contarle a nuestra audiencia, a todos nuestros cuidadores profesionales y que están en casa también y trabajando con el sufrimiento físico o mental de los demás, que nos vamos a focalizar en la salud de la mujer hoy y especialmente pensar en la premenopausia, en la menopausia, un temazo que no siempre se habla al respecto, ¿no? Y que nosotros, yo creo, no sé si somos particularmente, en nuestros países latinos, somos particularmente, ¿cómo diría? Más reservadas en hablar de estos temas Sí. y sentimos que es importante traerlos a la mesa, ¿verdad? Sí, completamente. Yo creo que culturalmente pues se lo asocia con algo, no sé, algo un poco tabú y también con envejecer. Entonces es Mm, algo de lo que no se habla en realidad y pues eso no está bien porque yo creo que los mejores consejos y la mejor sabiduría viene de lo que hemos vivido, ¿no? Nosotros aprendemos mediante las conversaciones, las historias, y eso es algo esencial, yo creo que para el ser humano. Entonces, pues es muy chévere que se esté hablando más de este tema, pero también tenemos que hacerlo de una manera muy educativa, porque se ha convertido también en una moda. Entonces, sobre todo aquí mm, en el Reino Unido, pues ya es el extremo opuesto, ¿no? El tema de la menopausia, perimenopausia, se ha vuelto algo ya cómico en realidad. Y entonces estamos volviendo al mismo problema de toda la vida que se ha sufrido con la salud de la mujer, que se la ha menospreciado, ridiculizado un poco, no se le ha entendido bien y todo se lo culpan siempre a las hormonas. Entonces, una niña que mm. apenas está comenzando con sus periodos, pues si está teniendo alteraciones, lo primero que hacemos es darle la píldora. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con eso? Callando al mensajero, porque simplemente los síntomas que tanto no nos gustan, que tanto asociamos con ser mujer, que tanto odiamos, pues nos están tratando de comunicar algo. Y es algo que me encanta con la medicina funcional, que ningún síntoma se lo menosprecia, que todo se entiende que está conectado y es interdependiente en el cuerpo y que sobre todo en el tema de la salud femenina nos da herramientas para actuar hoy. Porque Mm. aunque ya tenemos este conocimiento, desgraciadamente más o menos aproximadamente se demora 20 años en que algo sea científicamente aprobado, digámoslo así, a que llegue a la consulta de nuestro doctor y ya nos lo esté ofreciendo como algo que podemos hacer. Entonces, yo no quiero esperar 20 años. No, Yo quiero usar esa información hoy, ¿no? ya, Entonces, ya. desgraciadamente es eso, o sea, que toda la vida siempre se culpa a las hormonas y nos ponemos en esa mentalidad de víctimas
mm, Que culpamos a las hormonas, todo es por las hormonas, es porque estoy embarazada, es porque tuve el bebé, es porque estoy dando de lactar, es porque estoy entrando en la perimenopausia, estoy en la menopausia, ya no puedo. O sea, todo eso nos quita agencia sobre lo que podemos hacer y el control. Y eso es lo que, el mensaje que quiero dejar hoy es que todo esto, lo que nos está pasando aparentemente, tiene una razón de ser y en la medicina mm. funcional lo entendemos así. Y al saber por dónde van esos síntomas, de dónde vienen, pues podemos hacer algo. Y entonces esa es la belleza de lo que ofrece la medicina funcional. Sí, lo que me gusta a mí también es que, como dices tú, ¿no? Que nos permite entender nuestros síntomas desde una perspectiva mucho más benevolente, Exacto. mucho más cariñosa con nosotras Es, mismas y que nos permite también hacer algo ahora. Y eso es lo que más nos gusta porque somos gente de acción. Pero antes que todo, ¿por qué no comenzamos a hablar un poquito qué es esto de la perimenopausia? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo sabemos que estamos en ese periodo? claro. Sí, sí, es algo bastante confuso. Entonces, quitemos, quitemos el mito y hablemos en realidad de lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, la Ujú, perimenopausia o premenopausia es simplemente una etapa de transición hormonal. Y muchos de los síntomas que asociamos con la menopausia, en realidad es la transición a la menopausia, porque si nos ponemos a ver, la menopausia es simplemente un día en nuestras vidas, es el día en el que cumples 12 meses sin haber menstruado, es ujú, un día. Y al pasar eso estamos en la posmenopausia y ese es el 40% de acuerdo a la longevidad actual de la mujer, es el 40% de la vida de la mujer. Entonces no estamos ujú, hablando de algo pequeño, estamos hablando de algo bastante grande, bastante importante, porque estamos viviendo más tiempo, pero no generalmente en mejor estado de salud, porque mm, si nos ponemos a ver, después de la menopausia sube el riesgo de muchísimas enfermedades, de las peores enfermedades a las que tememos hoy. En la mujer en especial, sube el riesgo de Alzheimer's, por ejemplo, de cada 3 personas diagnosticadas de Alzheimer's, después de los 50 años, 2 son mujeres, 2. mm, mm, O sea, mm, afecta muchísimo más a la mujer. Tenemos más incidencia de autoinmunidad pasada la menopausia. Tenemos mayor riesgo de problemas cardiovasculares, ¿no? Problemas cognitivos, Alzheimer's, demencia, acabo de mencionar Alzheimer's, también la demencia, problemas de depresión, ansiedad. Todo esto se asocia en mayor efecto o en mayor magnitud después de la menopausia en la mujer. Entonces, la etapa de transición, cuando empezamos a ver toda esta sintomatología que ahora también otra vez está de moda, y no estoy diciendo que estoy en contra de la terapia hormonal que se le ofrece a ujú, la mujer. Es más, hay ujú. muchos estudios que dicen que en ciertas personas puede ser beneficiosa, pero todo tiene que ser de acuerdo a cada persona, porque todos somos un mundo diferente. Yo no desintoxico las hormonas de la misma manera que tú lo haces. Entonces, Exacto. es importante saber cómo hacerlo y qué significa cada uno de los síntomas que tenemos, ¿no? Ujú. Y si hablamos de los síntomas, Ujú. ¿cuáles son los síntomas de la perimenopausia? Sí, entonces hay trastornos menstruales para comenzar. Entonces Ujú, los ciclos se acortan o se alargan. ujú. Vamos a sentir una mayor intensidad, sobre todo del síndrome premenstrual, todo lo que asociamos con lo que pasa Ajá. antes de la menstruación. Mayores cólicos o más dolorosos, dolores de cabeza, pechos más hinchados, sobre todo los dolores de cabeza tienden a ser ya más migrañas. Entonces, todos esos síntomas que tenemos, bajones de ánimos, ¿no? O Ujú, cambios ujú. severos de ánimos, antojos, todo Sí, estaba pensando en los antojos de en los chocolate. antojos. Claro, todos los antojos, todo eso suele venir como que en mayor frecuencia, mayor volumen. Mm, Sube el mm, volumen. mm, ¿Por qué está pasando esto? Porque los picos y las bajas de las hormonas ahora son más pronunciados. Generalmente los sentimos en menor intensidad. Pero también tenemos que entender que no es del todo normal siempre sentir trastornos premenstruales, porque en mm, realidad ya lo que veníamos diciendo, o sea, siempre decimos que es un problema, pero en realidad eso es la información que nos está diciendo que en el cuerpo hay trastornos de cierto tipo a los que deberíamos estar atendiendo, en lugar de estar mm. tapando con
yo qué sé, un ibuprofeno, algún, ¿no? Analgésico, está bien de vez en cuando, pero si no entendemos de dónde vienen esas cosas, luego se presentan como problemas de salud después, ¿no? Porque más o menos una enfermedad crónica se demora en gestarse 20 años, por ejemplo. Ujú, ujú, Entonces, estos síntomas son síntomas de inflamación, de desequilibrio en el cuerpo, de algún trastorno. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, los antojos pueden ser un trastorno metabólico, puede ser un trastorno de que no estamos utilizando la glucosa de manera eficiente en el cuerpo. Entonces, deberíamos en realidad investigar cómo está la glucosa de esta persona, cómo está la insulina de esta persona. Hay riesgo de síndrome metabólico, ¿no? En ujú. lugar de simplemente tapar el problema o comer mal, está bien. O sea, volvemos a que todas estas cosas son maneras en las que nuestro cuerpo se está comunicando con nosotros, pero si ya sabemos que están allí, podemos tomar mejores decisiones. Sin duda. Y además, también me surge esta idea de que a través de los años, yo personalmente crecí con esta idea de que es normal tener muchos dolores de menstruación, es normal tener el síndrome premenstrual, es normal, etcétera, ¿no? O sea, como se han normalizado los dolores de alguna Sí, manera de las mujeres, sí, especialmente asociados a lo que es el periodo. Y entonces nos acostumbramos simplemente a vivir con ellos, ¿no? exacto. Sin necesariamente, como tú dices, entender, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué otra Exacto. cosa puedo hacer? Cómo puedo trabajar con mi propio cuerpo, conocer mi propio cuerpo y Sí, empezar a hacer cositas que me ayuden a sentirme mejor? Tal vez sí, tener un poco menos dolor, tal vez tener exacto. un pico de subida y de bajada, ¿no? De Los nuestras pronunciamos. hormonas, claro, que sea menos pronunciada, Claro, etcétera, ¿no? claro, entonces, Entonces, sí, entonces continúa. venimos desde ahí, ¿no? Tiene que ver con Exacto, esto, exacto. que lo que escucho que de lo que estamos diciendo, ¿no? Que al final todos estos síntomas que surgen con la premenopausia y que además, bueno, hay una lista muy grande de Son síntomas como también 28, que no sé tienen que qué. ver también con la irritabilidad, no tenemos mucho menos tolerancia, subidas de la ansiedad también que se manifiestan muchísimo, etcétera, ¿no? Muchos, Focos, los otros que son súper importantes de mencionar son los vasomotores, ¿no? Porque ajá. tenemos que entender que no solo los trastornos menstruales, y vamos a hablar un poco de las hormonas en un momento, porque creo que es importante mirar el contexto sin Mm, hablar tan científicamente del tema, pero o sea, esto está pasando no porque nuestro cuerpo nos está abandonando, no nos quiere, se volvió tonto, nada de eso. O sea, está pasando porque el cuerpo se está adaptando a una manera diferente de vivir y de aquí en adelante no vamos a tener esas hormonas, pero eso no significa que no podamos hacer cosas para ayudar a nuestra salud. ujú, Entonces, ujú. O tener em, una vida activa, o tener exacto, porque una todo esto se va vida a que volver. productiva también, o No, no, continuar con todo nuestro esto trabajo y todo esto, ¿no? lo podemos Claro. hacer, pero simplemente el problema es que no, o sea, no tenemos la educación acerca de cómo apoyar a las hormonas nuestras durante Mm, la edad reproductiva, mm, qué significan los trastornos y cómo apoyarlas luego cuando ya no las tenemos, porque hay otras hormonas de las que voy a hablar en un minuto que se vuelven súper importantes cuando ya no tenemos las hormonas reproductivas, porque todo el ok, mundo está enfocado en reemplazar las hormonas reproductivas. exacto. Olvidan del contexto general, o sea, las hormonas nunca trabajan solas, es como una sopa, un sancocho. O sea, no puedes tener un buen sancocho si no hay plátano, si no hay maíz, todo eso se necesita allí. Si falta algo, no hay armonía. O sea, para ponerlo de Exacto. una manera más educada, es como una sinfonía. ¿Listo? Sí, sin Entonces, duda, sin y duda. cuando todo funciona, tú escuchas algo, así no seas músico, y si falta un instrumento, de pronto algo te sonó mal, es porque algo está ahí, algo está fallando. Y Sí. entonces, y todo trabaja en armonía. Entonces, los síntomas vasomotores para mí son súper importantes porque no se está hablando de uno de los órganos más afectados con la transición y es el cerebro Ujú, de la mujer. ujú. Y estamos hablando que luego nuestra incidencia de Alzheimer y demencia y de problemas cognitivos
sube. Entonces es un proceso altamente inflamatorio, muy delicado, en el que el cerebro se está reconstruyendo, el cerebro de la mujer. Y Ujú, esto nos pasa también en la pubertad, nos pasa cuando tenemos hijos, o sea, nuestro cerebro cambia muchísimo en estos cambios hormonales. Y estos cambios hormonales tienden a ser como las etapas más vulnerables en la salud de la mujer. Y por eso es que es tan importante apoyar todo lo demás. O sea, si bien no tenemos control sobre el cambio porque es algo natural, es algo que ujú, nos sucede, sí. tenemos control sobre lo demás. Entonces aquí es empoderar a la gente para que entiendan qué es lo que pueden hacer frente a lo que está pasando. Los cambios vasomotores, los síntomas son, por ejemplo, los sofocos, los sudoraciones nocturnas, ¿no? Ujú, que son Mareos, muy intensas, los muy mareos. intensas para alguna gente, ¿no? Mm, Los mareos, que también es algo que puede desconcertar mucho a la gente, ¿no? ujú. ¿Qué más? No, esos son los tres claves para mí. Esta El cosa de brain fog, el brain fog, que es como estar en una nube sí, en una que nube, como estar no en otra piensas dimensión. claro. Sí, es como que Exacto, estás en otra dimensión. Sí, tienes como exacto, ahí una nubecita que te está nublando la visión, ¿no? la visión. Es Entonces, como mirar en la niebla. es como un doble impacto que sufre el cerebro, porque por un lado están cambiando los niveles de estrógeno y el cerebro es uno de los mayores, es uno de los órganos que mayor número de receptores de estrógeno tiene en todo el cuerpo. Ujú, Entonces, es por eso que hay tantos cambios en el cerebro y que en realidad muchísimos de los síntomas, la mayoría de los síntomas de la menopausia son síntomas del cerebro, ¿no? Entonces, para que entendamos la magnitud de las hormonas y que no son en realidad solo para ser bebés, que es otro de los mitos, ¿no? grandes Eh, mitos, claro. exacto. Ujú, ujú. Entonces, y que todo el mundo solo se ocupa de sus hormonas cuando están pensando, planeando una familia, planificando una familia, y de ahí nunca más vuelven a pensar en eso. Mm. Entonces, hay muchísima desinformación y hay mucho que entender para saber cómo proteger nuestra salud, ¿no? En ese 40% de la vida que tenemos por delante. Sin duda, y qué importante lo que acabas de decir, ¿no? De cómo también el entendimiento de las hormonas está directamente asociado a la planificación de los hijos. Pero sin embargo, nuestras hormonas tienen un rol muchísimo más importante o tanto más importante en diferentes momentos de la vida también, ¿no? Exacto. Y si hablamos un poquito más sobre las hormonas y la importancia de las hormonas que están en juego en este periodo de transición, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son estas hormonas? Qué está pasando? Pues las hormonas sexuales reproductivas de la mujer, en realidad, las principales, hay varias, pero las principales, las que todo el mundo sabe y Las las que más deberíamos conocidas, saber, las ¿no? más Mm. conocidas, yo las miro bailando, siempre al estrógeno y a la progesterona. Ajá. Entonces, esas son las dos que dominan el ciclo menstrual durante nuestra etapa reproductiva. Ujú, Y en la primera fase, el estrógeno es como una diva, o sea, eso es lo que nos hace sentir en la primera fase, desde que menstruamos hasta la ovulación, ujú, como esa primavera, verano interno, ¿no? ujú, ujú, Que sentimos que podemos hacerlo todo, que tenemos más energía, que ajá. somos mucho más sociables, que queremos, de pronto, estamos planeando hablar en público y nos sale mejor porque el cerebro está lleno de estrógeno, entonces podemos hacer todas estas cosas, o sea, Ujú, el hablar, somos más magnéticas, o sea, eso nos sale mucho más natural en esa fase. Y eso es lo que está haciendo en el cuerpo que el óvulo esté llegando al punto en el que pueda quizás ser fecundado, ¿no? Que es ujú, el ujú, punto de la ovulación, digámoslo ujú, así. ujú, Y si es que hay suficiente estrógeno, y si es que hay ovulación, va a haber progesterona. La progesterona es la que viene, la que ayuda, digamos, en caso de que uno quedara embarazada, a a promover todos los cambios en el útero, en el endometrio, para que se retenga el óvulo fecundado y se ocasione un posible embarazo. Pero de todas maneras, aunque haya embarazo o no, o sea, si es que ovulas, va a haber progesterona, porque eso es lo que ajá. crea la progesterona Ujú, en la segunda ujú, fase. ujú, Y por ejemplo, el síndrome premenstrual, lo que hablábamos al principio, cuando está altamente marcado, significa que hay una dominancia en relación a la progesterona. ajá. Entonces, que hay
una deficiencia relativa, digámoslo así, de la progesterona en el segundo ciclo. Y para eso hay muchas cosas que podríamos hacer para disminuir el síndrome premenstrual. Yo sufría muchísimo de síndrome premenstrual, tenía que Ajá, tomar ibuprofeno todos los meses, pero ya no lo hago porque cambié mi vida. No sé o sea, no es que sea como un ibuprofeno, que se te va el dolor en ese momento, pero ujú. eventualmente después de aplicar las cosas con bastante constancia, logras, ¿no? Ese mismo Logras efecto. los cambios, sí. Sí, pero entonces digamos, este bailecito que hacen las dos, si funciona, todo está en armonía, tiene ciclos perfectos, relativamente sin dolor, de pronto sientes algo, pero no deberías sentir dolor que te incapacita, que tienes que estar en la cama, ¿no? Ujú, Que tienes que estar siempre con los analgésicos o con la bolsita de agua caliente, pero también estamos muy sujetas a los efectos del estrés, entonces sí pueden haber ciclos en los que de pronto estás mal, pero ya sabes qué hacer y te recuperas para el siguiente mes. Si apoyamos con nutrición, con nuestro estilo de vida, con la manera en la que hacemos ejercicio, ¿no? Durante ese ciclo, pues todo debería fluir bien. Cuando entramos en la transición, ujú, generalmente lo primero que baja es la progesterona. Entonces ujú. tenemos esta dominancia del estrógeno frente a la progesterona y por eso es que se agudiza los síndromes premenstruales, ¿no? Y luego, esa digamos que sería la perimenopausia temprana, la perimenopausia ya madura o cuando estás a punto de dejar de menstruar, ahí es cuando en realidad estás como en un roller coaster, ¿no? Como en ¿cómo se En dice? Roller coaster. una, como en una, no sé Yo cómo, no me acuerdo yo cómo se dice sabía que roller iba a haber coaster. Spanglish en esta La- sesión. Pero nuestra audiencia está acostumbrada a la roller coaster, pues seguro más de alguno nos está gritando, pero que sea así. No es un tobogán, pero esta, donde nos subimos cuando vamos a pasarlo bien ahí en eso. Se me fue la palabra, Dios mío. Sí, a mí también, pero es esta idea de subidas y bajadas, De subidas y bajadas. de Montaña rusa. una montaña rusa. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, que es una Buenísimo. montaña rusa de Rusa. movimiento, de que está todo para Ya, todas partes, así, ¿no? bueno, así de locas nos pone el estrógeno cuando estamos en una montaña rusa. ¿Listo? Entonces, por eso es subidas, bajadas, los sofocos, insomnia, estos antojos. Mm, O sea, está por todo lado. es todo y todo al mismo Y tiempo todo al mismo también, ¿no? tiempo. Todo junto, Exacto. que un Todo mismo junto. día vas a tener sofocos, vas a tener los sudores nocturnos, te vas a sentir tal vez con una energía muchísimo más baja que Exacto. normalmente, Exacto, la vas a tener fatiga. todo junto, vaya, que viene Todo todo al mismo junto. momento y Empezamos por a eso se nota experimentar, tanto, ¿no? exacto, y empezamos a experimentar también problemas en el metabolismo, ¿no? Ujú. Entonces, problemas también perdiendo peso, por ejemplo, que es algo que suele suceder muchísimo, que la gente sigue comiendo de la misma manera, tiene el mismo estilo de vida, sin embargo, no pueden bajar de peso, ¿no? O han aumentado de peso. Mucho de peso, Entonces, exacto. exacto. Entonces, empiezan a suceder estos trastornos también con el metabolismo. Mm, Pero hagamos un zoom out, nos montamos a un avión y miremos en realidad lo que está pasando. ajá, Lo que está pasando, tenemos que entender que hay como una jerarquía de las hormonas. ok. Entonces, tenemos esta sopa de las hormonas, tenemos hormonas que hacen todo, o sea, las hormonas regulan todo, regulan cuando nos despertamos, cuando nos vamos a dormir, cuando nos da hambre, cuando hemos comido suficiente, cuando quemamos grasa, cuando no, Ujú, cuando tenemos bebés, cuando no. O sea, absolutamente todo y son como relojes internos, ¿no? sí, Tenemos ajá. el ritmo circadiano que Ujú, está liderado por nuestras hormonas del estrés. Y luego en la noche la melatonina que contrarresta al cortisol. Eso es nuestro reloj interno que nos despierta. Y luego tenemos el ritmo infradiano en las mujeres, que es el otro reloj que tenemos. Tenemos dos relojes, que ese es el de más o menos 28 días durante nuestra edad reproductiva. Y todo esto está conversando todo el tiempo. ujú, ujú, Entonces, si hablamos de la jerarquía y lo miramos como una pirámide, lo más importante en el cuerpo tenemos que entender que es la sobrevivencia. Entonces, el cuerpo siempre, siempre, siempre le va a dar prioridad a sobrevivir. ajá, Y
Por eso las hormonas del estrés son las más importantes en orden de jerarquía, porque si no sobrevives, ¿para qué importa reproducir? O sea, Claro, claro, lo más importante es la sobrevivencia. sin Y, duda. y de mano de la sobrevivencia va la insulina, que no es una hormona del estrés, este la produce el páncreas, esto es lo que maneja es el metabolismo. Entonces, porque si necesitas correr, huir de un león, necesitas que la insulina saque la glucosa a la sangre para que puedas hacer las cosas, para que puedas movilizarte. Entonces, lo más importante es entender que a medida que empezamos esta transición, estas dos hormonas se vuelven más importantes que el resto, el Ujú, cortisol y la insulina. Y si no están equilibradas, estamos en un terreno altamente inflamatorio, altamente oxidativo. Y todas estas enfermedades de las que estamos hablando, de las cuales las mujeres sufren más después de la menopausia, son todas relacionadas a la inflamación y al estrés oxidativo. Entonces, para mí, en esta etapa, se vuelve mucho más importante mirar qué está haciendo el cortisol, qué está haciendo la insulina, cómo te estás desintoxicando, eh, cómo estás durmiendo, cómo estás manejando el estrés, porque tenemos que entender que el estrés no solo es mental o emocional, es fisiológico. ujú, Entonces, si tienes altos y bajos frecuentes de azúcar en sangre, eso es un estrés. Si no tienes suficientes nutrientes para que la bioquímica de tu cuerpo funcione, eso es un estrés. Si tienes un desequilibrio en la flora bacteriana, volvemos a lo mismo, es una forma de estrés. Entonces, por eso es que se vuelve súper importante la medicina integrativa, funcional, lo que le llames, que vaya a la raíz del problema, ¿no? Si yo soy una persona que no desintoxico bien porque estoy estreñida, ujú, estamos hablando de que esa es una fase importantísima del equilibrio hormonal y más que nada del equilibrio, inflamación y reducción del cuerpo, ¿no? ujú. Entonces, porque el vivir simplemente crea inflamación y oxidación, pero tenemos otro sistema que nos ayuda a contrarrestar eso. Pero si no estamos evacuando todo, si no estamos promoviendo ese equilibrio, pues tenemos un grave problema. Entonces, Mm, eso es lo que para mí es el meollo de todo esto. Yo creo que es el punto más importante, es no perder el enfoque de la etapa de la que estamos hablando y que estas hormonas son más importantes aún porque estamos pasando en esta transición de que los ovarios sean como el centro de atención de nuestra vida a que las suprarrenales sean, porque las suprarrenales también producen un poco de hormonas. Seguimos produciendo hormonas femeninas, pero en muy bajas cantidades. y eso es lo Y, que te iba a preguntar, ¿no? y- Ya que, ¿no? Ya que estamos mirando desde una perspectiva más bien holística sí, y como teniendo otra vez bien el Spanglish, the bigger picture, la idea es que podamos también entender cuáles son. Mi pregunta venía por ese lado, ¿no? Si ya los ovarios están menos relevantes de alguna manera, qué partes de nuestro cuerpo van a ser más importantes y cómo podemos comenzar a apoyar a esa parte de nuestro cuerpo en la funcionalidad de la generación de estas otras hormonas que nos van a apoyar exacto. Entonces, por eso durante se la vuelve posmenopausia, la ¿no? posmenopausia, por eso es que se vuelve tan importante el manejo del estrés. Pues para mí es lo Ajá. más importante. O sea, Sí, y sí. volvemos a hablar, no porque está de moda, no porque sí voy a meditar todas estas cosas son buenísimas, no, no es, no, pero no tenemos, en realidad el cuerpo tiene que sentir que no hay una lucha, que no tiene una batalla que pelear hoy, Ujú, porque esa es ujú. la única manera en la que el cuerpo entra en el estado parasimpático en el que se promueve todo lo que es generación, regeneración, digestión, sanación, ¿no? Claro, Es es como, yo creo que aquí en este punto, ¿no? Que tú estás tocando con respecto al estrés, vivimos en un mundo que está súper agitado, en lo rápido, constantemente rápido. Todo tiene que ser hecho ahora, ayer. sí, ayer, Estamos en ese constante, en sí, esa constante presión, ¿no? Y estamos también, no perdamos de vista que estamos también pensando en todos los trabajadores que están en situaciones de
que son estresantes, ¿no? Claro. Situaciones que son de sufrimiento, de dolor, de contener el dolor de las otras personas con las que Mm, están trabajando en diferentes roles, en diferentes ámbitos, ¿no? Eso ya genera un cierto nivel de estrés. Yo creo que el énfasis también viene aquí con lo que tú decías con respecto a la pausa, que nos permite recuperar, porque mm, la pausa es lo que permite recuperarnos sí. para luego continuar, ¿no? Ujú. Entonces, es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos abordando estos espacios de recuperación que nos permiten continuar? ¿Cómo estamos haciendo estas transiciones de los días súper ocupados con situaciones que son difíciles y dolorosas, a veces también de ser testigos del dolor del otro? ¿Cómo entonces nos recuperamos, ¿no? Y cómo Mm, mantenemos un cierto nivel de equilibrio y de resiliencia también, ¿no? En este constante, en esta constante demanda, ujú. especialmente cuando estamos trabajando con el dolor de los demás, ¿no? Sí, Ahí, yo creo que ahí está la clave de la pausa y la recuperación. ¿Cómo lo ves sí. tú? No, me parece genial porque tenemos que entender que las hormonas no actúan solas o porque están locas o porque es la etapa de la vida. Nosotros, prácticamente las hormonas lo que hacen es, se comunican, son un lenguaje que el cuerpo utiliza de acuerdo al estatus de nuestro mundo, ¿no? De Ujú, acuerdo a lo que leen, de lo que el sistema nervioso está leyendo. ujú, ujú, ¿Listo? Entonces, yo una pregunta que les hago siempre a mis clientas es, ¿qué les estás comunicando a tus hormonas? Y se quedan mm. pensando como que, pero yo me puedo comunicar con mis hormonas, o sea, yo no sabía que podía hacer eso. ¿Y esto Pues cómo se sí, hace? sí, ¿y eso cómo se ¿De hace? qué, de Qué qué, idioma de qué me tengo que estás aprender? hablando? Sí, para mí es súper chévere porque es que es, lo que uno come les está informando, lo que uno Mm, piensa mm, les informa, lo que uno decide hacer, o sea, con quién te rodeas, o sea, cuán tóxico es tu ambiente, todo eso impacta las hormonas, porque las hormonas simplemente traducen esa información de lo que el sistema nervioso está mirando alrededor, percibiendo, claro, recibiendo y replican eso, o sea, simplemente siguen las instrucciones y crean ese ambiente en el cuerpo. claro, Entonces, es tú puedes hacer el cambio, o sea, tú puedes hacer la pausa, ¿no? Si ya sabemos que se vuelve tan importante bajar el estrés a nivel no solo emocional, pero también fisiológico, entonces se convierte vital en realidad crear estos momentos de pausa, de regeneración mm, con intención, ¿no? mm, Con mucha intención detrás de eso, no tratar de hacer todo a la vez, pero bueno, hoy me voy a dedicar a esto, o sea, voy a hacer una respiración diafragmática en las mañanas. Eh, no sé, voy a introducir más vegetales a mi dieta, ya vamos a hablar un poco de ujú, cosas puntuales que podemos hacer, pero sí, o sea, es eso, es pensar qué les estoy diciendo a mis hormonas todos los días. mm. Y cómo también vamos creando espacios que nos permitan tener esta nutrición, ¿no? Porque es como nutrirse sin comer, pero te nutres de otras cosas Claro, que le envían mensajes a tu cuerpo, a tu sistema nervioso central, sí. de que estás en un espacio seguro, donde te puedes relajar, donde puedes estar calma, donde estos otros procesos pueden activarse, ¿no? Donde nos Exacto. podemos sentir más sociables, conectadas con la naturaleza, con los demás, etcétera, ¿no? Y no en esta constante alerta que Sí, es la que nos mantiene el estrés. claro. Qué interesante, qué importante este punto también, ¿no? Para dejarlo con todos nuestros oyentes. Si pensamos en qué podemos hacer, por dónde vamos, cuáles serían el punto de partida entonces para abordar la premenopausia, esta transición de una manera saludable. Ujú. Entonces, partiendo del punto de vista de que es una etapa altamente inflamatoria, Ujú, necesitamos contrarrestar esa inflamación y lo podemos hacer.
mediante lo que comemos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, yo diría que una de las cosas más importantes es incrementar la ingesta de vegetales, Ujú, de comida lo más natural posible, de comidas que sean balanceadas. Comer el arco iris es ujú. impresionantemente importante, la verdad, porque esto nos da diferentes nutrientes, diferentes colores de las plantas de la naturaleza, que lo que hacen es estimular las reacciones antioxidantes del cuerpo, estimular eso y contrarrestar esa inflamación, ¿no? Contrarrestar esos procesos inflamatorios del cuerpo, a la vez que le estamos dando los recursos suficientes al cuerpo para que pueda hacer toda la bioquímica que necesitamos para vivir, para estar bien, para crear salud, ¿no? O sea que ahí es un punto central, inicial, que tu plato, cuando estás comiendo a la mañana, mediodía, por la noche, sea multicolor. Multicolor, que además Sí, el simple hecho de mirarlo te va a poner contenta, o te va a sea, poner, sí, se estimulan muchos sentidos, ¿no? sí. Y son cosas sencillas, o sea, son cosas en realidad yo creo que están disponibles para la mayoría de la gente. Hay muchos estudios que ahora apuntan a que deberíamos comer al menos una diversidad de 30 diferentes plantas, ¿no? A la semana. Ujú, ujú, Y por esto, porque nos están aportando diferentes químicos naturales, ¿no? Que ayudan a la bioquímica nuestra, que ayudan a crear esta respuesta antioxidante en el cuerpo, pero también no nos olvidemos de la microbiota. La ajá. microbiota es algo esencial que va a ayudar muchísimo a bajar la inflamación en el cuerpo, Y la porque, microbiota son, no, o no sea, ese vamos es a otro hablar de la tema para otro microbiota día. porque eso, pero solamente para clarificar que la microbiota, cuando estamos hablando de microbiota, estamos hablando de todas las, Bichitos. estos bichitos que tenemos en nuestros intestinos, ¿verdad? Sí, exacto, que además, si nos ponemos a ver, somos más bicho que humanos, porque, Sí. o sea, Y, ya, y ahí es cuando yo ya no quiero escuchar más, sí, porque solo sí, sí, imaginarme que tengo bichos en los ya, intestinos ya eso puede ser me da cosa. una conversación existencial, pero la verdad es que ellos mandan, o sea, si no Ujú, están ujú, contentos, tu cuerpo ujú, lo va a saber. Y ujú, en el ujú, tema de las hormonas, hasta pueden ocasionar, por ejemplo, ciertas poblaciones, cuando están fuera de control dentro de las microbiotas, ujú. pueden hacer que la desintoxicación del estrógeno se vuelva problemática en el cuerpo. Ajá, Imagínate la potencia, digamos, que tienen, ¿no? También yo los miro a la microbiota como los entrenadores físicos del sistema inmune. ajá. Entonces, haz de cuenta como el que te ayuda a hacer ejercicios para saber cuán fuerte está tu sistema inmune, así lo miro yo. Entonces, depende de las poblaciones que tengas y del equilibrio más que nada de tu salud, depende de eso. Entonces, si tenemos una microbiota balanceada y esto se genera por lo que comemos, y estamos volviendo al tema de que comamos más plantas de diferentes variedades, esto lo que va a hacer es crear una población variada de microbiota y eso es lo que se ha comprobado que es eh, lo que más nos ayuda a nuestra salud, ¿no? Ujú, Entonces ujú, va a ayudar a bajar la inflamación, va a ayudar a la desintoxicación y va a ayudar también en la comunicación con el cerebro, porque hay, ¿no? La conexión con el cerebro. Entonces, si muchos de los problemas que tenemos en la menopausia, perimenopausia son problemas relacionados con los estados de ánimo, la depresión, todo eso, también hay mucha ciencia que le está apuntando a que todo comienza en el intestino. ujú, Entonces, ujú. sí, esa es la manera como que matas muchos pájaros de un tiro comiendo el arco iris. Sin Ujú, duda. sí, Y ahí está el desafío también para quienes están trabajando en hospitales, a veces con turnos variados, sí, en espacios donde tienen principalmente la mujer también, ¿no? Que tiene muchas responsabilidades dentro y fuera del trabajo, en la sí, casa también. Estamos pensando, ¿no? En en la todo el perspectiva mundo. del ser cuidador profesional y en casa también Sí, que pone a la mujer, y no solamente a la mujer, pero hoy día estamos hablando de la mujer, en una posición de estar súper llena todo el tiempo corriendo, yendo de un lado para otro, etcétera, ¿no? Teniendo que cumplir muchas responsabilidades y que también nos hace ponernos muchas veces al último de la lista de prioridades, ¿no? sí,
Sí, Entonces, también aquí va el llamado para que estimular a todas nuestras oyentes que son cuidadoras, que están, comenzar por lo menos con estos pasitos que son mínimos, ¿no? Y como decíamos, el arco iris en nuestro plato y sentarse a comer en calma. en calma, que es otra cosa. La higiene de comer, ¿no? De cómo, no de cuán limpios estén nuestros alimentos, pero cómo nos acercamos a ese ritual, que si te Ajá. pones, si te das cuenta es algo increíble, porque es lo que está creando, lo que va a crear a tus células, es lo que vas a comer, ¿no? Entonces, si le das ese respeto a esa comida, eso lo vas a procesar de una manera muy diferente, ¿no? Porque el Mm, cuerpo empieza a producir todas las cosas que necesita para la digestión al simplemente mirar lo que vas a comer, al simplemente empezar a preparar eso, y el cuerpo empieza a producir todo lo que necesita para digerir. Entonces, la digestión mejora. Si comes de una manera más tranquila también vas a poder tal vez absorber mejor la comida que estás ingiriendo. Entonces, no vamos a tener problemas con la digestión, no vamos a tener problemas con la desintoxicación, vamos a tener una mejor almacenamiento de todo lo que necesitamos para producir toda esta bioquímica que necesitamos ujú, para ser saludables, ¿no? Otra mm, cosa que es bastante importante, que también lo podemos manejar desde el punto de vista de la comida, es el manejo del azúcar en sangre. ok, Entonces, ujú, ujú, eso es porque, como estábamos hablando, cuando hay estrés o cuando hay altos de azúcar en sangre, eso va a ocasionar una cascada de estrés en el cuerpo. Entonces, es otra manera de controlar el estrés, manejando el azúcar en sangre. Y la mejor manera de hacer eso también puede ser con la comida. Si comemos cosas que están balanceadas, con carbohidratos complejos en menor cantidad, mayor proteína, mayores grasas saludables en el plato, es un plato equilibrado. ujú, eh, Alejarnos todo tipo de azúcar añadida, pero también de los carbohidratos simples, de lo que se convierte en azúcar fácilmente, como son lo que nos encanta, pasta, pan, arroz, todas esas cosas que son, pues, a veces culturalmente difíciles de deshacernos, pero si empezamos a entender, sobre todo muchas veces ayuda a utilizar todos esos aparatos que ahora hay, que son disponibles, como estos monitores de glucosa de constantes, por glucosa en ejemplo, sangre. uno se da cuenta de inmediato cómo lo que uno está comiendo le está impactando y luego por qué uno se siente así. Entonces, si comienzas el día con algo azucarado, pues en menos de 2 horas vas a querer comer más Y vas a tener un y vas a bajón de tener un energía sin bajón de duda. energía y de Mm, ánimos, ¿no? Entonces muchas mm, veces uno dice, ay, pero ¿por qué me siento así? Algo está. Y puede ser tan sencillo como cambia tu desayuno. claro, Entonces, claro. come más proteína para el desayuno. Trata de comer siempre proteína, ¿no? Más o menos 30 gramos de proteína es lo que se dice por comida. Em, y siempre el arco iris. Entonces, ¿dónde está? Yo les pregunto a mis clientas, ¿dónde está la comida? Perdón, ¿dónde está la proteína? ¿Dónde está el color? ¿Dónde está esto? Cuando empiezo a trabajar con ellas, que me manden fotos. Muchas no comemos lo suficiente, que es otra cosa que es muy cultural, La sobre todo en cantidad. México. La Mm, cantidad. La cantidad de lo que comemos también puede ser un estrés para el cuerpo. Entonces, claro. pues si es mucho, obviamente, generalmente, culturalmente nos enfocamos en que es demasiado, pero y por eso comemos menos de lo que debemos, ¿no? Mm, Entonces, cantidades son importantes. La hidratación. Si estás deshidratada, vas a tener estrés. Súper, agua, agua, súper importante, mucha pero agua, nunca solamente agua. solamente agua, pero no con la comida, porque eso va a Mm, bajar los jugos gástricos y volvemos al problema ¿no? Problemas digestivos. ujú. Entonces, Pero durante el día estar durante el día, consumiendo agua el resto del y tiempo, no en vez del zumo o el no. jugo o las Desgraciadamente, bebidas gaseosas, todo sí, ese eso, es otro punto eliminarlo. importantísimo que Agüita, acabas de agüita. decir. Agua, o sea, alejarnos, y yo sé que culturalmente en Latinoamérica nos encanta el juguito con todo. Sí, Pero claro. si te lo quieres tomar, en realidad hazlo después de una comida fuerte. No, Mm, nunca como un snack, porque eso te va a elevar el azúcar en sangre, indudablemente. Si vas a comer fruta, mejor que sea la fruta. O sea, cómete una fruta y si puedes, siempre con algo que contrarreste el pico de azúcar. Entonces, por ejemplo, con un poco de nueces, ¿no? Con un poco de proteína, con yogurt,
que sea también no yogur bajo en grasa, bajo en azúcar, que tiene un montón de porquerías, un yogur natural, o sea, como vino, ¿no? Un Como Dios yogur manda. normal, claro. Sí. El yogur común y corriente, Yogur común y el corriente, normal. si es que toleras los lácteos, te va a ayudar, Ajá. ¿no? A la microbiota y va a contrarrestar el pico de azúcar que te va a ocasionar indudablemente la fruta, porque la fruta tiene fructosa y la Ujú, fructosa no necesita insulina para ser procesada, entonces va directo al hígado. Exceso de fructosa, exceso de grasa en el hígado. Tenemos ahora también una epidemia de problemas de hígado graso en gente que no toma alcohol. Y ujú, mucho de esto está ligado a la cantidad de azúcar que estamos consumiendo mediante generalmente líquidos, ujú, líquidos o exceso de fructosa. Ujú. ujú, ujú. Entonces, Hay tanto de lo que podríamos continuar hablando y continuar dando aún más ideas a nuestras oyentes para que comiencen em, con pasitos pequeños, ¿no? Yo creo que es importante también dejarles saber que aquí estamos abarcando un montón un montón de información. y es una buena noticia, porque también significa que hay muchos ángulos por los cuales se puede comenzar con el autocuidado desde una perspectiva que sea holística, ¿no? Y Sí. teniendo en cuenta dónde está nuestro cuerpo en este minuto de nuestro momento vital y cuáles son las transiciones que estamos pasando, especialmente cuando estamos hablando de la perimenopausia. Entonces, pero tú estás haciendo un montón de cosas, Gaby, y no me gustaría que termináramos sin comentarle a nuestros oyentes también cuáles son los proyectos que tienes a futuro y qué estás planeando para que aquellas que estén interesados en saber más Mm. sobre cómo abordar estos temas puedan también encontrarse contigo de alguna manera. Ay, gracias, tan linda. Antes de decir eso, sí quería mencionar una cosa súper importante en la lista de lo Ok. que pueden hacer, porque es que Ujú. si no digo eso, no dije nada. Ok, ok, Y es el tema del músculo. ok. El músculo esquelético se vuelve algo extremadamente importante en la salud postmenopausia Ujú, porque es prácticamente un órgano metabólico y ajá. la mayoría de los problemas que tenemos en esta edad son relacionados al metabolismo. Entonces, y vamos perdiendo masa muscular a medida que envejecemos, pero esto no significa que no podemos volverla a hacer, simplemente es Ujú, la falta de ejercicio, ¿no? Y eso también protege a los huesos, que es otro de los problemas de los que sufrimos en la menopausia. Entonces, al tener mayor masa muscular, tenemos mayor almacenamiento de la glucosa, podemos bajar este tema que tenemos de inflamación, tal vez por mm, exceso de glucosa en sangre. ajá. que- También al tener mayor tejido muscular, tenemos mayor creación de energía celular. Entonces todos los problemas que asociamos con la vejez, que es el cansancio, que es la fatiga, que tenemos que tomar siestas a cada rato, que no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes, Ujú, todo esto está relacionado a la pérdida de músculo. de la Entonces, masa muscular, la tan masa esencial. muscular se vuelve Mm, mm, imprescindible porque eso también te va mm, a ayudar a bajar la grasa visceral y la grasa visceral es uno de los riesgos más grandes que tenemos para la diabetes tipo 2, para problemas cognitivos, es excesivamente tóxica, ocasiona subida de estrógenos y está ligada, por ejemplo, a cánceres hormonales. Eso contrarresta, el músculo contrarresta eso y es la mejor manera de perder peso. Entonces, enfocarnos en la subida de músculo, de masa muscular en el cuerpo. Comer, como había dicho, y el estrés. Esas son mis tres armas para esta época. mm, Entonces, mm. con eso, sí, yo creo que la gente puede empezar de a poquitos y, ¿no? Empezar a utilizar, si nunca has levantado pesas, utilizas el propio peso de tu cuerpo, ¿no? Claro, eso te iba Para a decir. Sí, resistencia, exacto. sí, sí, sí. Estaba pensando justamente en eso y pensando en que cómo muchas veces nuestros años más de jóvenes, los 20, los 30, estamos más enfocadas en la actividad física también, Sí, ¿no? De hacer cualquier tipo de deporte, etcétera. Pero como que con los años
para algunas, obviamente no para todas. En mi caso, yo siempre he sido mala para todo tipo de ejercicio físico. Yo, esa siempre. Pero, Yo otra. eh, pero también yo creo que ahí hay una buena oportunidad para reconectar con actividades que hemos ido dejando de lado también, Sí, ¿no? sí, Y empezar a darle a nuestro cuerpo este movimiento, este ejercicio que también es necesario, como dices tú, para ejercitar nuestra musculatura y sí. sobre todo que, claro, nuestro cuerpo, también el peso, trabajar con el peso de nuestro cuerpo. Me acuerdo cuando estuve en un periodo que estuve trabajando mucho con el peso de mi cuerpo y ahí sí que trabajé. Es impresionante, claro, ¿no? Sí, Se sí, empiezan a ver los sí, resultados, increíble. sí, 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 exacto. sí, uno Entonces, lo nota. y esto reduce Entonces, riesgo de accidentes, ¿no? De fracturas, que eso tiene un impacto brutal sobre la salud, ¿no? Sobre la longevidad claro, en esta época. claro, Entonces, claro, protege a claro. los huesos, protege al metabolismo. Entonces, yo siempre pienso en estas intervenciones que nos dan muchos beneficios. O sea, para que la gente no tenga una lista enorme de cosas que tienen que hacer, de que tomarse esto, tomarse este suplemento, hacer eso. No, o sea, si comes el arco iris, estás matando no sé cuántos pájaros. Si haces actividades de resistencia que van a incrementar tu masa muscular, igual. Entonces, para mí son esas tres cosas. Esa es como Sí, sí, la- sí. Y lo que escucho también es que estamos invitando a hacernos amigos, ¿no? Amigarnos con nuestros músculos, con sí, nuestros intestinos, con con todo nuestro sistema ejercicio. nervioso también, para darle un poquito menos de estrés. Exacto, Es una aproximación, como decía antes, muy cariñosa. Y eso eso es a lo mí me que me encantó. gusta de Exacto, este trabajo y de esta manera de ver la salud. sí. Em, ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus planes? Cuéntame, que yo quiero saber. ¿Cuáles Pues son tus planes? mis planes, este año, como te había dicho en especial, quiero conectarme a mis raíces y por eso voy a trabajar con alguien muy, muy conocido en Latinoamérica, con Belén Domínguez. Ella es una maestra en todo lo que se diga de yoga, de terapia personal, de, bueno, ahora ya hasta me olvidé todo lo que está haciendo porque es un montón de cosas, pero ella ha trabajado mucho desde este punto de conexión al cuerpo, Ujú, de el estar en el aquí y ahora. Y queremos abordar este tema de la perimenopausia y de la menopausia juntas, porque pues en Latinoamérica creemos que es algo, una conversación que está pendiente, que es ujú, algo súper importante de lo que no se ha hablado desde este punto de vista, desde empoderar a la gente para que pueda hacer algo, ¿no? ujú. Entonces tenemos un workshop juntas. Ajá. Un taller. Sí, un taller, gracias por la traducción, por el 11 de mayo, el 11 de mayo a las 3 de la tarde hora del Reino Unido, y te voy a proporcionar el vínculo para que por favor lo compartas Sí, con sí, tu sí. audiencia. Lo vamos a compartir en la descripción de este episodio. Sí, y nada, yo trabajo pues generalmente con clientas uno a uno en Ujú, programas de 3 meses porque como te podrás dar cuenta, la medicina funcional no es algo que se pueda solucionar de un día para el otro. exacto. Y sobre todo cuando hemos venido acostumbrados a tratar todos los síntomas con una píldora, pues es también un proceso de aprendizaje, ¿no? En el que la persona tiene que deshacerse de hábitos y y poner hábitos nuevos que van a ayudarles más a su cuerpo. Es un proceso de aprendizaje y es como una colaboración en realidad. Así que trabajo de mínimo 3 meses y de allí en adelante la gente muchas veces se queda conmigo para seguir apoyándolos en diferentes metas, diferentes cosas que tienen. Y Claro. también pienso lanzar trabajos en grupo este año. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ir compartiendo el máximo de lo que podamos en cuanto a los vínculos aquí en la descripción del, de este episodio. Y bueno, queda la invitación también para todo el mundo, no solamente para el 11 de mayo, para tu taller con Belén Domínguez, pero también para seguir en conexión y, e invitar a todos los que están escuchando que si han sentido que hay cositas que le han hecho sentido dentro de lo que están escuchando hoy, que por favor nos ayuden también a compartir y nos ayuden a poner este tema en la mesa sin vergüenza,
y que podamos hablar un poquito más abiertamente de lo que nos está pasando y de cómo podemos comenzar a estar más, a abrir nuestros oídos para estar más en conexión con nosotras mismas mientras estamos pasando estas transiciones que son tan importantes para nuestra vida y para nuestro bienestar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gaby, es siempre un placer conversar contigo. Siempre me quedo con la sensación también de que nos faltó tiempo y de que podríamos seguir conversando mucho más largo, Seguro. pero creo que le hemos dado un buen comienzo a este tema y sin duda vamos a seguir en contacto y ojalá tenerte nuevamente en Mind Your Mind. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Ay, gracias, Roxana. Para mí siempre es un placer estar aquí. Muchísimas gracias.